Y en efecto, vamos con una nueva intervención, la asambleísta Lexi Loor, la intervención Buenas número noches, 6 en lo que va de este presidente. debate. ¿Me confirma si se me escucha? Se le escucha perfectamente, asambleísta Lor, adelante. Buenas noches, señor presidente, y a todos los compañeros asambleístas. Ha sido una larga jornada, pero muy productiva para el pueblo ecuatoriano. Antes de empezar mi intervención, me permito enviar un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos, en especial a todos esos hermanos que viven fuera del país, a los migrantes retornados también, y a todas las personas para quienes se creó la Ley Orgánica de Movilidad Humana, cuya reforma fue aprobada por este Pleno de la Asamblea Nacional y estamos debatiendo ahora el veto parcial presentado por el Ejecutivo. Es necesario recalcar que esta reforma tenía altas expectativas en la comunidad migrante. La idea preliminar de la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana era mejorar la ley vigente, subsanar las falencias de la misma, lograr una normativa más justa con las personas en situación de movilidad humana, de una forma más consecuente y coherente con los principios de la no discriminación, igualdad sobre todo, conforme a las disposiciones de la Constitución y las normativas pertinentes internacionales, pensando en beneficio de los migrantes y de las personas extranjeras que se encuentran en territorio ecuatoriano, quienes, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Constitución de la República, tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, pues la calidad migratoria no les quita sus derechos y una persona no puede constituirse para privarla del goce de sus derechos y de su ejercicio, principalmente de los derechos humanos. En este sentido, esta reforma necesitaba incorporar normativas que no discriminen a los ciudadanos extranjeros ante esta ley. Sin embargo, de forma preocupante, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana con normativa insuficiente, que no cubre todas las necesidades de las personas en movilidad humana, a pesar de que en el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, varios asambleístas en este mismo pleno hicieron varias advertencias de que la normativa en ciertos temas era inconstitucional, que estaban vulnerándose los derechos de las personas en movilidad humana, haciendo esta ley regresiva en derechos, ya que no se han tomado los criterios constitucionales ni sentencias expedidas por la Corte Constitucional, ni pronunciamiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en materia de movilidad humana. Entre las aristas que aún quedan pendientes en este proyecto están, por un lado, el artículo 41 del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad, que señala que en el numeral 3, en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Movilidad, como requisito esencial para el otorgamiento de una visa de residencia temporal o permanente, no ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna, según la información que disponga el Estado ecuatoriano. Este concepto es discriminatorio, pues asume sin un fundamento jurídico la peligrosidad de los extranjeros, incurriendo en una visión totalmente contraria e incompatible con nuestra Constitución. Era pertinente contar con una definición clara y con un parámetro jurídico para aplicar los términos amenaza o riesgo, que otorguen una claridad jurídica para las personas extranjeras que soliciten su residencia permanente o temporal, y así evitar transgredir derechos. Y tal como está redactado esta causal, se asume sin un fundamento jurídico la peligrosidad de los extranjeros, incurriendo en lo inconstitucional. Con respecto a la naturalización, no han quedado claros en esta reforma los requerimientos referentes a la obtención de la Carta de Naturalización, determinados en el artículo 72 de la actual Ley Orgánica de Movilidad Humana. Asimismo, el último párrafo señala que se pedirán otros requisitos que se establezcan en el reglamento. Los requisitos para solicitar la naturalización deben ser expresos y no estar sujetos a que se impongan más requisitos en el reglamento,
y estos se cambien al antojo del gobierno de turno o eliminen de manera arbitraria. En lo referente a las deportaciones, no se consideró que el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República señala que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe, anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Reiterando que las actuaciones de los poderes públicos siempre deben estar enmarcados en los máximos del respeto a los derechos, y cualquier acción o omisión de carácter regresivo es inconstitucional. Los artículos 141 y 144 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana otorgan a la Autoridad de Control Migratorio la potestad administrativa de disponer y resolver sobre los procedimientos de deportación de una persona extranjera bajo las causales establecidas por la misma ley, así como sus recursos administrativos. En tal sentido, debe ser un juez, la autoridad competente, para conocer y resolver los procesos de deportación y no las autoridades migratorias. Con lo antes mencionado y en conclusión, es lamentable que el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana aprobado por la Asamblea Nacional contenga textos regresivos de derechos y que las objeciones realizadas por el presidente de la República tampoco subsanen estas falencias, pues no consideramos criterios constitucionales, no se han considerado ni sentencias expedidas por la Corte Constitucional del Ecuador, ni pronunciamiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en materia de movilidad. La estructura que estamos aprobando será en adelante la directriz de la política migratoria del Ecuador. Por ello, siempre hemos solicitado que sea discutido con la sensibilidad y apertura necesaria. Las actuaciones de los poderes públicos siempre deben estar enmarcados en el máximo respeto a los derechos, que son inalienables, pero cualquier acción u omisión de carácter regresivo es inconstitucional. Como humanidad debemos juntar esfuerzos para que las personas en situación de movilidad encuentren en cada estado y en sus leyes garantías sobre sus derechos y se consideren sus riesgos y vulnerabilidades. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Concluye la intervención del asambleísta por Manabí, Lexi Loor, quien hizo algunas observaciones al proyecto de ley. Dijo que se requiere una normativa más justa para las personas en movilidad humana. Yo otorgo el uso de la palabra al asambleísta